César Delgado Gembes, ex oficial mayor del Congreso, ha tenido la amabilidad de atendernos esta tarde para explicarnos qué es lo que ocurrirá en ese extremo. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Primero que todo, permíteme que exprese mis condolencias. Yo he trabajado con el señor Hernando Guerra García cuando él fue presidente de la Comisión de Constitución y colaboré varias veces como parte de su consejo consultivo. Era una persona muy amable, muy acogedora, inteligente, y lamentablemente por circunstancias que ya todos conocemos, debido a la ausencia de suficiente presupuesto, que ocurrió que no tuvo ninguna atención. Justamente ahora nos encontramos en plena etapa en la que se debe formular el presupuesto de la República, que debe quedar aprobado en noviembre de este año. Es la oportunidad en la que debería recomponerse, reconfigurarse el presupuesto para darle prioritaria atención a los sectores más necesitados: educación, salud, interior, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en relación con tu pregunta, Pamela, efectivamente el señor Guerra García tendrá que ser reemplazado una vez que se declare la vacancia y se comunique la vacancia al Jurado Nacional de Elecciones, en cuyo caso tendría que reemplazarlo el candidato que ocupó el siguiente lugar al que tenía el señor Guerra García. Se supone que es el señor Fernando Rospigliosi. Siempre cabe la posibilidad de que los congresistas opten por no incorporarse. Eso es una alternativa, es una posibilidad. En caso que el señor Fernando Rospigliosi optara por no asumir el cargo, tendría que ser el que sucediera al señor Fernando Rospigliosi. Eso en cuanto a el reemplazo del señor Guerra García como congresista. En cuanto al cargo que él ostentaba como primer vicepresidente del Congreso, ese cargo no lo debe ocupar quien lo reemplaza en la lista. Para reemplazar a un vicepresidente o como cualquier otro cargo directivo, debe procederse a la elección. El presidente del Congreso, una vez que haya concluido el proceso correspondiente a la incorporación de quien reemplace al señor Guerra García, tendrá que convocar a sesión del Congreso para que se determine quién lo va a reemplazar. Para tal efecto, tendrá que presentarse listas, la lista de un solo candidato para la vicepresidencia con 24 horas de anticipación. Luego se abrirá el proceso y saldrá elegido vicepresidente quien tenga en primera vuelta la mayoría absoluta, es decir, 66 votos. Si no se alcanzara en segunda vuelta, los dos más votados deben concurrir para optar por el cargo con mayoría simple. Más allá de eso, tendrán que ponerse de acuerdo los diferentes grupos políticos para determinar si es que va una sola lista o va más de una lista para tentar el puesto de primer vicepresidente. Ok, clarísimo. Hemos tenido una situación similar en el pasado, Sí, de que no necesariamente por fallecimiento, pero por alguna otra razón se aparta un vicepresidente y hay que ir con este procedimiento. sí, claro. Pero han habido diversidad de respuestas. Ajá. Por ejemplo, cuando fallece el señor Fernando León de Vivero, Ujú. el año 1991, en enero del año, no, perdón, 1992, enero del año 1992, si no me equivoco, no, perdón, fue el año 1990, enero de Ujú. 1990, Fernando León de Vivero fallece y el primer vicepresidente, el señor Alvarado Contreras, debió convocar a elecciones para reemplazarlo como presidente de la Cámara de Diputados. Ujú. Sin embargo, debido a la figura que representaba León de Vivero, se prefirió no reemplazarlo por nadie. Entonces, el señor Alvarado Contreras se quedó con el cargo de primer vicepresidente hasta que culminó su periodo, es decir, entre enero de 1990 y julio de Ujú. 1990. Han habido otros casos de fallecimientos, pero en todos los casos en los que ha habido fallecimiento en la mesa directiva, o en todo caso, si no ha sido fallecimiento, la vacancia, por ejemplo, el Ujú. señor Elías Rodríguez del APRA tuvo que renunciar y fue reemplazado por la señora Luciana León Romero. Ujú. Entonces, el procedimiento es el mismo cuando hay vacancia de un puesto en la mesa directiva. Ujú. Correcto. Mismo procedimiento entonces es presentar listas o se puede acordar una lista única y se vota. ¿Qué pasa con las comisiones que integraba el congresista Guerra García? Ahí va a depender mucho de quién es el congresista que lo reemplaza, Ujú. porque las preferencias para pertenecer a una comisión dependen de cada congresista por la especialidad que cada quien tiene. Ajá. Entonces,
si el que lo reemplaza tiene diversidad de preferencias, ese tema tendrá que ser objeto de discusión en la Junta de Portavoces para ver si es que puede producir algún tipo de trueque entre un grupo y otro grupo, de forma que el congresista que reemplaza al señor Guerra García pueda ocupar una comisión distinta a las que ocupó el señor Guerra García. Correcto. Entonces, no es la bancada la que decide, ya no vamos a poner en esta comisión en la que está el congresista García, Fernando Rospigliosi, podemos poner a otro, mover otra ficha dentro de su bancada. Eso se puede hacer y Sí, sí, discutirlo en la claro. mesa. Todo eso se discute, pero claro, la bancada decide y todo eso se discute en junta de portavoces. En principio, porque Ujú, también hay casos en los que los propios grupos parlamentarios, y eso lo hacen con periodicidad semanal, lo ujú. cual no es correcto, pero así es como lo hacen, semanalmente los grupos parlamentarios hacen cambios en el cuadro de comisiones, sale fulano, entra sutano. Así pasa en todos los grupos, eso es con periodicidad semanal. Ujú. Todas las semanas se modifica el cuadro de comisiones porque los grupos parlamentarios cambian a un congresista por otro en la pertenencia como titular o como suplente de una comisión ordinaria. Correcto. Hay plazos perentorios, o sea, en primer lugar, claro, es declarar la vacancia ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero hay plazos que se tienen que cumplir para que esta declaratoria ocurra y luego para convocar a la elección del reemplazante en la primera vicepresidencia. No, en realidad, bueno, son dos procedimientos Ujú, diferentes, ¿no? ujú. En cuanto al reemplazo del señor Guerra García como congresista, no hay plazos, tampoco los hay para la elección de la mesa directiva. En ningún caso hay plazos, pero debido a la urgencia que se tiene de que el Congreso funcione de manera regular, se opera pues, en la práctica parlamentaria en el término de la distancia. Apenas se pueda, se hace. Correcto. Entonces, primero tienen que contar con el certificado de defunción. No podría declararse la vacancia si aún no se tiene el certificado de defunción, Correcto. por más que se sepa que el señor ya falleció. Entonces, Correcto. a partir del conocimiento del certificado de defunción, se puede declarar la vacancia, se comunica la vacancia al Jurado Nacional de Elecciones. A Ujú. partir de eso, el siguiente paso será el procedimiento para el reemplazo en el cargo de vicepresidente que ostentaba el señor Guerra García. Y tomarle juramento al accesitario, que sería el señor Rospigliosi. Si es que el señor Rospigliosi opta O por opta por incorporarse. asumir el encargo o si no, el siguiente en el orden de prelación. La mesa directiva y el Congreso siguen funcionando. Esto no paraliza las funciones de la mesa directiva. Para nada, Para no. nada, No, correcto. en principio podría ocurrir que para algún caso no se alcance la mayoría que prescribe el reglamento para tomar acuerdos de mesa directiva, Ajá. pero ese tipo de arreglos generalmente se prevén precisamente con un procedimiento de reemplazo del vicepresidente de la manera más rápida y oportuna posible. Correcto. Siempre ilustrativo conversar contigo, César. Muchísimas gracias por absolver nuestras dudas.